Hola chicos, chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta clase de psicología institucional, tanto para el nivel primario como para el nivel inicial. Bueno, la idea es avanzar un poquitito más con los contenidos del programa y bueno, para eso, como hacemos siempre, hacemos un recorrido muy rápido por la lógica de los contenidos, para hacer como un zoom lo que nos tocaría en este encuentro, que es cómo funciona la dinámica de los grupos o cómo pensamos la dinámica de los grupos desde dos perspectivas: la perspectiva de Freud y la perspectiva de Paulo Freire, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros el nombre de la materia nos va a indicar cuál es el objeto que nosotros tenemos que estudiar, qué son las instituciones y qué es lo social, y si hay alguna diferencia entre lo institucional, lo social y lo individual. Acuérdense que nosotros, cuando arrancamos la cursada, empezamos con el cuento Continuidad de los Parques, en el cual no había una clara diferenciación entre quién era el protagonista, quién era el que estaba leyendo la historia, ¿no? Como que había una continuidad en el relato y uno terminaba desconociendo quién era aquel protagonista del cuento que estaba leyendo el protagonista del cuento que estamos leyendo nosotros, ¿sí? En esta paradoja, si se quiere, en esta continuidad, es donde nosotros pensamos, desde la perspectiva propia de esta materia, es desde el lugar desde donde pensamos la psicología institucional, desde una continuidad. El tema es cómo poder intervenir nosotros sobre esa continuidad. No es una continuidad que no sea ni en el adentro, ¿no? Porque cuando uno piensa, habitualmente cuando uno se piensa a sí mismo, piensa con un interior y con un exterior, ¿no? Hay cosas que me pasan a mí adentro, que pienso yo solo, y cosas que piensan los otros, a las cuales no puedo acceder. Bueno, nosotros vamos a caminar por un camino intermedio. Pensemos que lo que nosotros llamamos instituciones, y recalco siempre esta cuestión, son formas instauradas, impuestas de pensar, de sentir, de actuar, ¿sí? Quiero decir, hago más hincapié, si bien yo acá marco el pensar, el sentir y actuar, hago más hincapié en la cuestión del pensar, porque como vimos en el texto de Deleuze, cuando hace el análisis de Foucault, el pensar hace referencia a los discursos o a los saberes propios de una determinada época que crean una determinada mirada sobre los fenómenos que nos suceden, ¿sí? Entonces ahí hicimos un pequeño recorrido por la primera parte de la materia, que es cómo lo social y lo institucional tiene que ver no solo con cómo vemos a las instituciones, con el edificio, con la arquitectura, con lo edilicio, sino también con cómo se piensa una cuestión más abstracta. Por ejemplo, si hablamos de una escuela va a estar construida conforme a una idea de educación, ¿sí? Si pensamos en la institución de la policía, esta va a estar construida conforme a una idea de seguridad, no sé. Quiero decir, así podemos pensar un montón de cosas. Si pensamos en una parada de colectivo, va a estar pensada en función de determinada manera de concebir el transporte público, la seguridad. Quiero decir, después vamos a ver cómo se transversalizan un montón de cuestiones en un fenómeno determinado. Quiere decir, un fenómeno determinado puede ser abordado desde múltiples dimensiones, ¿sí? Porque está construido desde esa multiplicidad de dimensiones. No hay una única causa de los fenómenos, ¿sí?, que nosotros observamos. Yéndonos al campo educativo, si un alumno aprende o no aprende, no va a estar determinado por un solo efecto, solo por una causa, quiero decir. Y el efecto va a ser aprende o no aprende, ¿sí? Porque en principio tendríamos que definir qué es aprender y tener en claro qué entendemos nosotros por aprendizaje, ¿sí? Hay algunas nociones de aprendizaje que
que implican necesariamente la cuestión de la enseñanza. Es decir, que si no hay aprendizaje es porque no hubo enseñanza. Entonces, si el chico no aprendió o la chica no aprendió, implica que yo no enseñé. Entonces se da vuelta a la cuestión y se cuestiona realmente la función docente. Digamos, en esta cuerda floja es en donde nosotros tenemos que ir pisando, siempre con el riesgo de poder ser autoritarios con respecto de nuestros estudiantes. Ser autoritarios implica el dogmatismo propio de imponer ideas sin un fundamento claro, ¿sí? O sea, porque sí. Profesora, ¿por qué tengo un 7? Porque sí. Profesora, ¿por qué hay que dar clase de esta manera? Porque sí. ¿Sí? Este autoritarismo es lo que se reproduce y termina reproduciendo, digamos, es lo que reproduce el sistema educativo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos, según Trilla, las características de la escuela, las posiciones críticas respecto del dispositivo escolar, tienen que ver con que la escuela en sí misma representa la reproducción del sistema social existente, ¿sí? Entonces las posiciones más extremas sostenían, como la de Illich, que hay que destruir el dispositivo escolar, ¿sí? Después nosotros podríamos sostener una posición crítica respecto de la escuela, que nosotros llamamos posición crítica desde adentro del sistema educativo. Quiero decir, de alguna manera, si nosotros optamos por la vocación docente, por el trabajo docente, implica necesariamente que estemos convencidos de que la educación sirve para algo, ¿sí? Digamos, ese famoso concepto de ilusio de Pierre Bourdieu, que nosotros veíamos en su teoría de los campos, esa creencia de que tiene sentido lo que estoy haciendo, tiene que estar implicada en nuestra elección de la vocación de enseñar, ¿sí? Para algo sirve el sistema educativo, para algo tiene que servir la educación, ¿o no? Si no, ¿para qué estamos acá? No hagamos otra cosa. Quiere decir, trabajemos de otra cosa. Si nosotros pensamos que el cambio social puede darse desde la educación, quiero decir, eso es una elección que nosotros hacemos, pero también es una elección que de alguna manera está, entre comillas, impuesta socialmente. Por eso la mirada también tiene que estar hacia nosotros puesta, porque la forma de pensar que tenemos nosotros pueden reproducir las ideas que la sociedad quiere que se reproduzcan para que la sociedad no cambie, ¿no? Y sin embargo nosotros queremos enseñar, y enseñar implica necesariamente una concepción de que las cosas pueden cambiar. Y fíjense en qué paradoja separa la función docente, ¿sí? Una sociedad que se reproduce a sí misma y en donde instaura un instrumento de reproducción, el docente, ¿sí? Nosotros seríamos aquellos encargados de que la sociedad siga funcionando según sus propias normas, pero sin embargo nosotros somos críticos. ¿Qué pasa si no somos críticos de nuestra función? Las cosas siguen andando, ¿sí? Las cosas siguen andando. Ahora, si nosotros somos críticos somos conscientes de la posición que tenemos dentro de la sociedad y de cómo funcionan las instituciones y de cómo funciona la sociedad, implica la posibilidad de hacer pequeños cambios, y en esos cambios es donde está tal vez el verdadero aprendizaje, ¿sí? No el aprendizaje de contenidos en términos de meter cosas en la cabeza de las personas, porque eso ya es una institución, una manera de pensar el aprendizaje, por lo tanto una manera de ejecutar la enseñanza, sino más bien un cambio que impacta en el cuerpo, un cambio, es decir, un cambio necesariamente anudado a la idea de aprendizaje, que impacta en los cuerpos, que impacta en las formas de ser y de sentir de las personas, ¿sí? Y que nosotros como docentes ciertamente tenemos el alto compromiso o la elevada función de luchar con nuestras armas por un mundo mejor. Quiero decir, nadie se va a embarcar en la función docente, desde el punto de vista que yo lo planteo,
si considera que las cosas así como están dadas están bien, ¿no? Si las cosas están bien, si la gente ya sabe lo que tiene que saber, si la sociedad es una sociedad justa, donde no hay discriminación y diferencia entre los que más y los que menos tienen, ¿para qué me voy a dedicar a la educación? ¿Para qué voy a enseñar? Si justamente lo que enseña la educación, lo que busca la educación es generar un cambio, porque enseñar implica que el otro aprenda, y aprender tiene que ver con que el otro cambie, ¿sí? Entonces, fíjense ese pequeño recorrido que hicimos desde qué es una institución para nosotros, qué significa la institución educativa en general, con el texto de Trilla, porque si bien nosotros pensamos en términos generales a la sociedad, a la cultura y a las instituciones, después podemos detenernos en cada una de las instituciones, esto es, en cada una de las formaciones conceptuales, afectivas, conductuales, que se establecen en determinados campos, ¿sí? Dentro del campo educativo vamos a encontrar núcleos institucionales que podemos llamar escuelas, en donde hay un montón de ideas que giran en torno a lo que es una escuela, ¿sí? ¿Se acuerdan del texto de Trilla? Digamos, una es la cuestión de los tiempos, hay una pauta de tiempos, está bien marcado cuáles son los tiempos para aprender, los tiempos para ir al baño, los tiempos para saludar, los tiempos para irse, para ir al recreo, está perfectamente planteado, los espacios, ¿sí? Cómo están dispuestos los bancos, las mesas, el lugar del maestro, el lugar del alumno, el lugar del directivo, dónde está la bandera, el patio, cómo está formado, ¿sí? Dónde están las ventanas para que los alumnos sean observados, ¿sí? Después la cuestión de los contenidos, ¿sí? Que son contenidos que están establecidos en forma descontextualizada, quiero decir, en Logos vamos a aprender, entre comillas, lo mismo que un estudiante de Córdoba, de Chubut en general, ¿no? Después hay particularidades, pero vamos a tener, y esos contenidos están elaborados en un lugar central, ¿sí? En donde existe una bajada curricular que dice que hay que enseñar esto. Uno podría bien rebelarse contra esta cuestión de los dispositivos y de los contenidos que ya están instaurados sistemáticamente. Lo cierto es que uno tiene que tener conciencia también que uno forma parte de un Estado y de un sistema que de alguna manera nos convoca a nosotros como soldados de ese sistema. Somos docentes del Estado, entonces por lo cual asumimos un rol que es complejo para nosotros, porque si queremos sostener un pensamiento crítico, fíjense que al ser, entre comillas, soldados del Estado, para reproducir la idea del Estado, que esa es la crítica que se nos hace, ¿no? Desde un punto de vista más sociológico, filosófico, ¿dónde está la función crítica de nuestro pensamiento? si somos meros ejecutores de la política del Estado. Que es en definitiva lo que un Estado tecnocrático busca, ¿sí? Busca que se elabore la normativa a nivel central y se ejecute tal cual la normativa fue elaborada. Así que fíjense cómo dentro de lo que nosotros llamamos escuela hay un montón de instituciones que tienen que ver con cómo se piensan los tiempos, los espacios, los niños, qué función tienen los niños dentro de la institución educativa, qué función tienen los adultos. Los lugares nos dicen mucho de los roles, por ejemplo, qué lugar tiene el personal de maestranza, ¿sí? Qué lugar tiene el directivo. Bueno, todas estas cuestiones que algunos llaman estupideces es a las que nosotros nos ocupamos pensando desde la psicología institucional, ¿sí? Porque consideramos que el entramado
teórico, conceptual, afectivo, ¿sí? Es una red, para pensarlos en términos más gráficos, más imaginarios, es como una red que sostiene la realidad. Sin esa red de sentido, la realidad podría ser completamente otra, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente a hoy a tratar de ver estas, por lo menos de manera introductoria, estas dos maneras de pensarlo, cómo se constituye la dinámica de los grupos, ¿sí? Uno puede pensar a los grupos de manera estructural, ¿sí? Es decir, cómo están conformados los grupos en tanto posiciones dentro de los grupos, por ejemplo, líder, chivo expiatorio. Quiero decir, hay toda una teoría que sostiene que hay determinados roles dentro de los grupos, ¿sí? A esto lo podríamos llamar teoría estructural. Y por otro lado, lo que nosotros vamos a tratar de entender es cómo funciona la dinámica dentro de los grupos, cómo se establece un circuito energético que nosotros de alguna manera intentamos utilizar a favor de los dispositivos que nosotros planteemos como necesarios para generar instrumentos de aprendizaje, ¿sí? Es decir, el criterio de utilizar una dinámica u otra dinámica va a depender del criterio del docente, y el criterio del docente va a depender de los argumentos que tenga para sostener esa determinada práctica. ¿Se entiende? No hay nada que esté bien ni mal de antemano, más allá de lo que es éticamente correcto, cuestionable, y lo que está normativamente establecido, ¿no? Pero por ejemplo, si uno va a conformar un tipo de agrupamiento en el cual hay un docente en el que supuestamente se depositan las miradas y el saber, y ese docente entrega, ¿no?, como si fuera un maestro, ¿no?, elementos a sus estudiantes, entrega saberes a sus estudiantes, sin que exista una determinada construcción o interacción entre los estudiantes. Eso es un tipo de estructura, de estructura grupal diferente a una estructura que implica, por ejemplo, una relación entre los estudiantes en la cual ellos mismos deban construir el conocimiento, ¿sí? Por supuesto, no hay estructuras puras. Quiero decir, lo que nosotros tratamos de instaurar son como, o por lo menos tener conciencia que existen dos formas, por lo menos, de pensar las dinámicas en los grupos, ¿sí? Hay una que para mí es más simpática y otra que no. Sin embargo, es también necesaria para establecer algunas cuestiones que implica la enseñanza, ¿sí? Nosotros vamos a llamar, por un lado, los dispositivos de masa, a los que Freud, en el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, describe como dispositivos en los cuales un objeto, una idea, una persona se ubica en el lugar de ideal, y el resto de las personas que ubican a ese objeto, a esa persona, a esa idea en el lugar de ideal, se identifican entre sí, ¿sí? Entonces fíjense que hay un doble proceso, una doble dinámica, y ahí utilizamos la palabra, en la cual hay una energética que coloca a esa persona, a ese objeto o a esa idea en el lugar de ideal, ¿sí? Esa es una circulación energética posible. Y por otro lado, la otra forma de organizar el grupo, la otra dinámica que se realiza es la que se identifica, sobre la cual se identifica cada uno de los individuos entre sí, es decir, somos todos iguales. Identificación es un proceso en el cual uno es igual a otro, ¿no? Es como si hubiera un signo de igual.
A es igual a B, B es igual a C, C es igual a D, y así, ¿no? Sin embargo, hay alguien que no es igual, pero que sí otorga el estatus de igualdad. O sea, imaginémonos frente al aula, ustedes como docentes, ¿no? Imagínense parados frente al aula, hay alguien que no es igual. Los alumnos son todos iguales, pero hay alguien que no es igual, el docente, obviamente. Y esa es la estructura de masa, una estructura que iguala, por un lado, los hace a todos iguales en función de una desigualdad. Hay alguien que es desigual, ¿sí? Y ese que es desigual es el que puede ejercer el poder porque está ubicado en un lugar estructural legitimado por el sistema educativo, por la asimetría que genera el dispositivo áulico, de superioridad con respecto del otro, ¿sí? Porque está en el lugar de ideal, ¿sí? No hay nada mejor que el ideal para nosotros. Lo ideal es lo ideal, ¿sí? Freud hace una descripción muy precisa, muy clara, cómo se dan los procesos identificatorios en este campo. Lo que ustedes simplemente lo que deben saber es cómo se estructura y cómo se genera esa dinámica, ¿no? Porque es muy propia del sistema educativo y de los sistemas jerárquicos. Freud inclusive hace el paralelo o toma como ejemplo la iglesia y el ejército, ¿no? Esa estructura donde somos todos iguales, y como somos todos iguales, lo que le pasa a uno le pasa al otro, ¿sí? Fíjense esa obsesión del sistema educativo de igualar a los estudiantes, olvidando que son todos diferentes. Quiere decir, no digo que esté mal tratar de igualar en algunas cuestiones, pero tiene otros riesgos, ¿sí? Que es olvidar la singularidad de cada uno. En términos políticos, digo, olvidar la singularidad de cada uno es ser ciego, es no reconocer que hay otro que es diferente, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a las salas de docentes, a la sala de profesores, y van a escuchar a los alumnos de tal grado son un desastre, los alumnos de tal grado son una porquería, o los alumnos de tal grado son perfectos. Pero los alumnos los pone a todos en un mismo nivel de igualdad, o sea, son uno. Ahora, lo que nosotros proponemos es poder utilizar otro dispositivo, otra dinámica, en el cual el docente se corre del escenario de la idealización, que es el proceso que Freud utiliza que él lo llama idealización, que es el proceso en el cual todos los que están identificados entre sí colocan a esa persona, objeto o idea en ese lugar de ideal. El dispositivo que nosotros tratamos de proponer es un dispositivo alternativo que tiene que ver más con un dispositivo que se llama dispositivo del taller, ¿sí? En donde aquel que es portador de un saber en realidad se convierte en coordinador del dispositivo, ¿sí? Un coordinador implica colocarse a la misma altura del resto, quiero decir, ya el proceso identificatorio se disuelve un poco porque no hay un elemento diferente, ¿se entiende? Son todos diferentes, ¿sí? Y al haber todos diferentes, al haber todas diferencias, no hay una diferencia que iguale, ¿sí? Yo sé que es medio complicado esto, parece un poco un trabalenguas, pero recuerden que en el dispositivo de masa, que es el que propone Freud en Psicología de las Masas, no lo propone, lo describe, hay alguien igual que es portador, alguien desigual que es portador de algún elemento o no, que está ubicado en un lugar diferente del resto que están todos por igual en el mismo lugar. Esta estructura permite el ejercicio de una determinada dinámica que nosotros podemos pensar como inclusive autoritaria. Si extremamos un poco la
la conceptualización. Ahora, que nosotros utilizamos esta forma de establecer el vínculo con los estudiantes habitualmente, también es cierto. Quiero decir, porque de alguna manera uno no está continuamente retomando los saberes individuales de cada estudiante. Lo que sí está tratando continuamente, por lo menos desde nuestra perspectiva, es de ubicarse en un nivel de igualdad con respecto de los saberes de los otros, ¿sí? Reforzando la individualidad, la singularidad de cada caso, ¿sí? Lo cual nos permite introducir el segundo de los dispositivos, que es el dispositivo, podemos llamar dispositivo de taller, pero se llaman dispositivos horizontales de trabajo, ¿sí? En el cual hay una persona, o dos, o tres, o cinco, eso va a depender del dispositivo, que se encargan no tanto de la bajada de línea, entre comillas, aunque sí es una bajada de línea, sí es una forma de enseñar. Coordinan los grupos, coordinan los espacios. Esto implica otras ideas, otras instituciones respecto de lo que es, por ejemplo, aprender. ¿Sí? Si yo pienso que aprender implica incorporar conocimientos, incorporar como si fuera incorporar cosas a mi cabeza, es más probable que me sienta más cómodo en el otro dispositivo, ¿no? Con la otra dinámica, que es la que propone el sistema educativo tradicional. Ahora, si yo pienso que el aprendizaje es construcción, lo más probable es que empiece a utilizar dinámicas que recuperen saberes de los estudiantes, no tanto tal vez para construir, sino para deconstruir algunos saberes y a partir de ahí poder elaborar algo nuevo, algo distinto, ¿sí? Y está ahí el punto en donde nosotros tenemos que pensar qué es aprender. Por eso es la importancia que tiene en los docentes la pregunta nunca del todo respondida sobre qué es el aprendizaje, ¿sí? Así que planteo estas dos formas, digamos, uno lo van a encontrar en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, esas poquitas páginas que tenemos, creo que son 10 páginas, y por otro lado van a encontrar la formalización del dispositivo horizontal en el texto de Paulo Freire, que él empieza hablando sobre lo que es el amor, pero termina haciendo alguna referencia a lo que es la educación bancaria, que digamos, este texto forma parte de Pedagogía del Oprimido. ¿Por qué está en Pedagogía del Oprimido? Porque justamente aquel que está puesto en el lugar de ideal, con sus ideas, con sus instituciones, oprime, reprime y contiene la potencia que puede experimentarse al liberar las cuestiones singulares y se ponen a jugar ahí. Si se deja entrar a jugar la singularidad de cada caso y a construir aprendizajes y saberes diferentes, ¿sí? Creo que por hoy estaría bien, ya estamos llegando a la media hora de charla. Me gustaría por ahí para la próxima encontrarnos vía virtual, así que les va a llegar la invitación para hacer el encuentro. Me gustaría que vayan pensando para la clase en formas de organizar las clases y las actividades en las cuales se intervengan estas dos formas de concebir la dinámica de los grupos, ¿sí? O sea, la consigna es que ustedes deben realizar un relato breve respecto de algunas escenas en las cuales observen un tipo de dinámica u otro, ¿sí? Que hayan vivido ustedes, que lo hayan observado en sus prácticas, y con esto vamos a encontrarnos y vamos a charlar la próxima. Les mando un abrazo grande, espero que ande todo bien y bueno, feliz pandemia.